tardes a todos y a todas. La verdad es que estamos muy felices de celebrar con ustedes 50 años de vida de sus padres, madres, ancestros. Bien decía la diputada anteriormente, esta es la Casa del Pueblo, homenajearlos y celebrar con ustedes todo este año de trayectoria, estos 50 años. Por nuestras venas corre el quichua, corren los valores que lleva la cultura ancestral de nuestros padres, abuelos y nuestros mayores, como decimos nosotros. Sobre todo, reconocer desde esta Cámara de Diputados que, como decíamos el viernes, el alero quichua ha sido un espacio de resistencia cultural muy importante. Sixto, Don Salto, Don Bravo, Don Felipe Corpus, pero sobre todo muchas mujeres como las que están aquí y muchas otras que seguramente han pasado y no están hoy aquí, que sostienen cada domingo el entramado y la creación de lo que es un lugar abierto, como es el alero, ¿no? 4 horcones, sin ventana, sin puerta, donde trasciende y transcurre lo cotidiano, lo comunitario, lo colectivo, lo que se construye día a día, lo creativo, como decía, a través de la música, del quichua, pero sobre todo también de lo que hace a soñar y a trabajar para la comunidad de forma esperanzada, podríamos decir, pero con acciones concretas. Seguramente han pasado tiempos muy difíciles también en estos 50 años, pero la construcción de lo que es lo colectivo los ha sostenido y nos ha sostenido. Muchísimas gracias por todo eso. Muchísimas gracias también a cada uno de los diputados y diputadas porque hemos leído todo el material que nos han acercado, porque además también en nuestras comunidades, gracias al programa, hablamos, escuchamos y aprendemos en quichua. Y muy agradecidas también por todo lo que hacen ustedes día a día. Así que mucha fuerza, cuenten con nosotros para futuros proyectos, porque no es 50 años nomás, son los primeros 50 años. Tenemos que poder avanzar sobre difundir e instalar más el quichua en todo el sistema educativo, en todas partes. Muchísimas gracias, mucha fuerza y feliz 50 años. Muchísimas gracias, diputada Georgina Sosa.